Siempre he pensado que las cosas malas no te avisan. Simplemente pasan. Y cuando pasan, te arrancan algo de adentro. Algo que jamás vuelve. Aquel día comenzó como cualquier otro en la vecindad. Me desperté dentro de mi barril, con la espalda adolorida, como siempre. El sol apenas se filtraba entre los edificios. Escuchaba a la Chilindrina reírse en el fondo, probablemente molestando a Kiko otra vez. Y yo solo pensaba en que iba a comer. Me levanté, estirándome los brazos, y salí a caminar un poco. Don Ramón estaba barriendo el patio, y me lanzó una mirada de cansancio, pero también de esas que dicen: anda, muchacho, no me molestes hoy. Doña Florinda estaba regañando a Kiko por ensuciarse la ropa. Todo era lo de siempre. Buenos días. Grité con mi voz chillona. Buenos días, chavito. Me contestó la Chilindrina, sonriendo. Cállate, chusma. Gritó Kiko con su clásica cara inflada. Pero no me importaba. Ese era mi hogar. Y aunque no tuviera familia, ni comida, ni juguetes, tenía algo que se parecía mucho a la felicidad. Hasta que todo se volvió rojo. Fue como si la vida se quebrara en un solo segundo. Unas camionetas negras llegaron al frente de la vecindad. 3, 4, tal vez 5. Se detuvieron bruscamente. Pensé que eran visitas del señor Barriga, pero no. No era así. Los hombres que bajaron no eran cobradores ni rentistas. Eran tipos grandes, con botas pesadas, armas largas y miradas de hielo. Vestidos todos igual, con rostros cubiertos y chalecos negros. Uno de ellos gritó algo en un idioma que no entendí. Y entonces comenzó. Los disparos tronaron como truenos sobre nuestras cabezas. Vi a don Ramón caer primero, de cara al suelo, la escoba aún en su mano. Luego a doña Florinda, que gritó mientras abrazaba a Kiko, pero ambos fueron silenciados por el estruendo. La Chilindrina, mi amiga. Su cuerpo quedó tirado cerca del lavadero. Tenía los ojos abiertos, pero no decía nada. Nada. Todo fue tan rápido que no alcancé a gritar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me dio la garrotera. Caía al suelo, temblando, rígido, sin poder moverme. Solo oía el eco de los disparos, las botas golpeando el pavimento, los alaridos de quienes aún no morían. No sé cuánto tiempo estuve así. Tal vez minutos. Tal vez horas. Pero cuando todo se calmó, solo había silencio. Silencio y olor a sangre. Unos policías llegaron después. Escuché sus pasos, sus radios, sus gritos. Me encontraron en el suelo, inmóvil. Uno de ellos dijo: este niño está vivo. Tiene los ojos abiertos. Tráeme agua. Y entonces me la echaron en la cara. Mi cuerpo reaccionó de golpe. Me sacudí, jadeando como si saliera de una pesadilla. Pero no era una pesadilla. Todo estaba ahí. Los cuerpos. La sangre. El humo. La muerte. Yo no dije nada. No lloré. Solo los miré. ¿Cómo te llamas, niño?, preguntó un policía. El Chavo. Del 8. Susurré, sin reconocer mi propia voz. ¿Dónde están tus padres? No tengo. Y entonces lo supe. Lo entendí. Ya no tenía hogar. Ya no tenía amigos. Ya no tenía nada. Y lo peor. Nadie supo por qué había pasado todo. Nadie entendía por qué alguien querría matar a todos en la vecindad. Pero yo iba a averiguarlo. Aunque tuviera que mancharme las manos para hacerlo. Después de lo que ocurrió, los días se volvieron grises. No me llevaron a un hospital. No me ofrecieron ayuda real. Me dejaron en una estación de policía por una noche, y al día siguiente me echaron a la calle como si fuera basura. No hay orfanatos disponibles. Dijeron. No tenemos lugar para este mocoso. Dijo otro. Así que terminé otra vez en la calle, pero esta vez no había vecindad a la cual regresar. No había barril. No había risas. No había nada. Caminé durante horas por la ciudad, sin rumbo, con los pies ampollados y el estómago vacío. El mundo se veía más grande ahora. Más frío. Más sucio. Dormí en parques. Robé pan viejo de mercados. Me escondí de los vagabundos que querían golpearme para robarme lo poco que tenía. Una gorra sucia y mis recuerdos. Pero una noche. Algo cambió. Estaba sentado en un callejón, temblando de frío, cuando un grupo de hombres apareció.
Uno de ellos me miró. Tenía tatuajes en los brazos, y cicatrices por todo el rostro. ¿Y tú qué, chamaco? ¿Qué haces aquí solo a estas horas? No respondí. ¿No hablas? Dijo acercándose. ¿Cómo te llamas? El chavo. Del 8. Dije casi como un eco muerto. Los hombres se rieron. Uno me tiró una bolsa con pan. Yo, desesperado, la devoré sin pensarlo. ¿Tienes hambre? Eso es bueno. Los que tienen hambre están dispuestos a todo. Así fue como entré en su mundo. Primero me usaron para vigilar esquinas. Luego para robar bolsos. Me enseñaron a usar un cuchillo. Me dijeron que el mundo era una selva y que si no mordías, te comían vivo. Y yo. Ya estaba harto de ser devorado. Me volví más listo. Más silencioso. Más rápido. Me gané su respeto. Me dieron un apodo nuevo. El chavito. Me gustaba. Sonaba peligroso. Sonaba fuerte. Pasaron los años. Ya no era un niño. No en mi mente. Había aprendido a matar. A esconder cuerpos. A sonreír mientras alguien suplicaba por su vida. Pero aún había algo que no podía borrar de mi cabeza. La imagen de la Chilindrina en el suelo, con los ojos abiertos. La sangre en la cara de don Ramón. Kiko. Con el pecho perforado. ¿Quién los mató? ¿Por qué? Uno de mis jefes, un tal El Tuerto, me dijo una vez. Las matanzas grandes siempre tienen un patrón. O un patrón detrás, si me entiendes. Siempre hay billete, poder o rencor. Eso me hizo pensar. Y entonces comencé a buscar. Hablar. Interrogar. Investigar por mi cuenta. Y un día, en una reunión con uno de los jefes más viejos de la ciudad, oí algo que me congeló. Ese caso de la vecindad de hace años. ¿Lo recuerdas? Fue algo curioso. Un tipo gordo, trajeado, pagó una fortuna para que eliminaran a todos. Dijo que había traiciones. Que querían robarle algo suyo. ¿Un tipo gordo? Pregunté, temblando por dentro. Sí, sí. Le decían. El señor Barriga. Ese nombre. Ese maldito nombre. Me quedé en silencio mientras la rabia subía como fuego en mi pecho. Él lo hizo. El señor Barriga fue quien los mandó matar. No dormí esa noche. Solo miré al techo, recordando su cara, sus visitas a la vecindad, sus sonrisas falsas. Recordé cómo todos lo trataban con respeto. Como don Ramón le debía la renta, pero también le tenía miedo. Y ahora todo tenía sentido. Tenía un nombre. Y tenía un objetivo. La venganza ya no era una idea. Era un plan. Después de descubrir que el señor Barriga fue quien mandó a matar a todos en la vecindad, algo dentro de mí terminó de romperse. Yo no lloraba desde aquel día. No había sentido nada desde entonces, ni miedo, ni culpa, ni tristeza. Solo frío. Pero ahora sentía odio. No era un odio como el que uno siente cuando no le dan una torta de jamón. Era un odio profundo, hirviente, que me hacía apretar los dientes hasta sangrar. Quería hacerlo sufrir. Quería verlo rogar. Empecé a preguntar discretamente por él. No fue fácil. Años habían pasado desde aquella masacre. Ya no era ese hombre torpe que visitaba la vecindad a cobrar la renta. Ahora era un empresario intocable, dueño de edificios, estacionamientos, empresas. Tenía escoltas, cámaras, autos blindados. Pero yo tenía algo más poderoso. Nada que perder. Una noche fui a uno de sus edificios. Me senté frente a la entrada, vestido como un mendigo, y esperé. Vi salir a sus hombres. Observé sus rutinas. Aprendí a leerlos como un libro viejo. Uno de ellos se emborrachaba cada jueves en un bar de mala muerte. Lo seguí. Lo embosqué. Le metí el cuchillo en la pierna y lo arrastré hasta un callejón. ¿Dónde está Barriga? Le grité con el filo en la garganta. No lo sé. No lo veo desde hace semanas. Tiene miedo, se esconde. Después de lo de la vecindad, nunca volvió a confiar en nadie. ¿Por qué hizo eso? Le pregunté apretando la hoja más fuerte. El tipo lloraba. No sé. Escuché que tenía negocios sucios. Uno de los vecinos sabía demasiado. Creo que fue don Ramón. Y los mataron a todos para que nadie hablara. Ese nombre otra vez. Don Ramón. ¿Acaso mi viejo vecino había descubierto algo? ¿Fue eso lo que causó la muerte de todos?
¿Un secreto? ¿Un error? Dejé al tipo desangrándose. No por compasión. Solo porque ya no tenía nada útil para mí. Y entonces comencé a preparar todo. Me hice con armas. Me metí en círculos más profundos. Aprendí a silenciar alarmas, a clonar tarjetas, a forzar cerraduras. Me volví lo que juré que nunca sería. Una noche, mientras observaba uno de los estacionamientos más antiguos del señor Barriga, encontré algo extraño. Un sótano olvidado. Sellado. Lo abrí. Allí, entre el polvo y las ratas, había cajas. Documentos. Pruebas. Papeles con nombres. Rutas. Pagos ilegales. Nombres de políticos y empresas. Y en una de esas carpetas. Operativo Vecindad. Confidencial. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, había una lista. Florinda Meza. Ejecutada. Federico. Ejecutado. Ramón Valdés. Objetivo clave. Chilindrina. Ejecutada. El Chavo. Desconocido. Presunto muerto. Estuve varios minutos mirando esa última línea. Presunto muerto. Habían creído que no sobreviví. Pues ahora iba a demostrarles lo contrario. Y no solo eso. Iba a convertirme en su peor error. Lo último que vio antes de cerrar el folder fue una foto. El señor Barriga, en traje, con un hombre de lentes oscuros dándole la mano. La fecha decía 2 días antes de la masacre. Ese rostro. Esa sonrisa. Esa traición. Volví al callejón esa noche. Encendí un cigarro que no sabía fumar y observé las luces de la ciudad. Me reí. Me reí solo. Me reí como un loco. Lo voy a matar. Y si tengo que morir en el intento, valdrá la pena. Me tomó semanas encontrar el lugar exacto. El señor Barriga ya no vivía en la ciudad. Se había trasladado a una finca a las afueras, custodiada por hombres armados y cercada como si protegiera algo más que su propia vida. Y tenía razón en hacerlo. Porque ahora yo lo buscaba. Y no iba a detenerme. Ni por Dios, ni por nadie. Preparé todo como si fuera una misión de guerra. Revisé mapas, estudié turnos de vigilancia, memoricé rutas de escape. Había dejado de ser el Chavo. Ya no quedaba nada de aquel niño que jugaba con tortas imaginarias o que corría con una pelota hecha de trapo. Ahora era una sombra. Una maldita sombra con sed de sangre. El día del ataque llegó con lluvia. Una de esas lluvias pesadas, de truenos que sacuden las entrañas. Perfecta para cubrir disparos. Perfecta para que los gritos se pierdan en el aire. Me acerqué a la finca desde el lado este, donde los sensores eran más viejos. Me deslicé entre el barro, vestido con ropas oscuras, un cuchillo atado al tobillo, una pistola robada en la mano, y la carpeta con los documentos escondida en la mochila. La cerca eléctrica fue fácil. La corté con una pinza envuelta en cinta. Pasé. Ya estaba dentro. Vi al primer guardia bajo una lámpara, fumando. Me acerqué en silencio. 1, 2. Y el cuchillo se hundió en su garganta. No gritó. Solo cayó como un saco de papas. Seguí avanzando. El segundo estaba en una caseta. Le disparé en la frente. El tercero corrió, intentó darla al amo. Le disparé en la espalda. Luego en la cara. Solo por si acaso. Ya no me temblaban las manos. No me arrepentía. Estaba en mi elemento. Y eso era lo más aterrador. Llegué a la casa principal. Una mansión de madera y vidrio, rodeada de jardines que apestaban a dinero sucio. Entré por la cocina, vacía. Todo en silencio. Demasiado silencio. Subí las escaleras con el corazón golpeando dentro del pecho, pero no de miedo. Sino de rabia contenida. De justicia torcida. Y ahí estaba. Él. Sentado en una habitación al fondo del pasillo, mirando por la ventana. Más viejo, más gordo, con el cabello ralo y la piel llena de manchas. Pero esos ojos. Esos malditos ojos. Eran los mismos. Hola. Señor Barriga. Él se volteó. Y me vio. ¿Tú? Balbuceó, poniéndose de pie con lentitud. No. No puede ser. Estás muerto. ¿Muerto? Me reí con una voz que ya no me pertenecía. Morí ese día. Pero no por completo. Lo que quedó. Vino por ti. Espera, espera. Levantó las manos, torpe, con lágrimas en los ojos. Yo no quería. Solo era un trato.
Don Ramón había descubierto algo. Me iban a meter preso. ¿Y por eso los mataste a todos? ¿Niños? ¿Familias? ¿Mi familia? No tenía opción. Ellos iban a matarme a mí. Era yo ellos. Me acerqué. Debiste haber elegido la muerte entonces. Te puedo pagar. Tengo dinero. Todo lo que quieras. Te hago rico. No quiero dinero. Apunté el arma. Él cayó de rodillas. Por favor no. Me acerqué más. Esto es por Don Ramón. Por la Chilindrina. Por Kiko. Por mí. Una bala al estómago. No lo maté aún. Quería que sintiera. Otra en la pierna. Gritó. Otra en la mano. Otra en el hombro. Cayó al suelo, sangrando, temblando, llorando como un niño. Como un cobarde. Me agaché junto a él. ¿Sabes qué es lo peor? Susurré. Que yo también me convertí en un monstruo. Por ti. Por tu culpa. Apunté a su frente. Y disparé. La habitación quedó en silencio. Solo yo respirando. Solo yo. Con sangre hasta los codos. Pero entonces, algo ardió en mi pecho. Me tambaleé. Vi mi camisa manchada de rojo. Miré hacia abajo. Un agujero. Alguien me había disparado. Otro. Y otro. Caía al suelo, junto al cuerpo del asesino. Me miré las manos. Temblaban. Mi visión se nublaba. Pero sonreí. Porque lo había hecho. Porque por fin descansaría. Después de eso, no recuerdo el sonido exacto del disparo que me derribó. Solo el ardor. El dolor punzante en mi pecho. El sabor metálico de la sangre subiéndome por la garganta. Mi cuerpo ya no respondía. Solo temblaba. Aún escuchaba pasos. Gritos lejanos. Alarmas. Me arrastré con lo poco que me quedaba. No por miedo. Solo para mirar por última vez su cara. La del asesino. El señor Barriga estaba tirado en el suelo, los ojos abiertos, la sangre expandiéndose debajo de su cuerpo como una mancha maldita. Por fin estaba muerto. Pero no bastaba. Yo aún respiraba, y eso no me parecía justo. ¿Por qué sigo aquí? Susurré. Ya no tenía fuerzas para moverme. Solo podía esperar. Unos hombres irrumpieron por la puerta segundos después. Vi sus sombras, sus armas, sus uniformes negros. Aquí hay dos cuerpos. Uno aún respira. Me rodearon. Me apuntaron. Yo solo reí. Una risa sucia, ahogada, cargada de desesperación. ¿Qué tiene de gracioso esto, maldito? Uno de ellos se agachó y me quitó la mochila. Abrió los documentos. Los leyó. Esto no debía salir a la luz. Otro miró el cuerpo del señor Barriga y murmuró. El patrón está muerto. ¿Y este? ¿Quién demonios es este niño? No es un niño. Respondí con voz apenas audible. Es un fantasma. Un fantasma de la vecindad. Mis palabras no tuvieron sentido para ellos. Pero eso no importaba. Uno de los guardias levantó su arma. Este testigo no puede hablar. Me miró a los ojos. Y justo cuando jaló el gatillo. Sin balas. Apreté los dientes, y con el último resto de fuerza, saqué el cuchillo escondido en mi bota. Lo lancé. El cuchillo voló torcido. Pero bastó. Se hundió en su garganta. Todo se volvió caos. Gritos. Disparos. Sangre salpicando en las paredes. Y yo. Solo miraba el techo. Recordaba. La risa de la Chilindrina. La pelota de Kiko. Don Ramón durmiendo en su silla con el sombrero en la cara. Doña Florinda tirando agua desde la ventana. Yo, corriendo por el patio, soñando con una torta de jamón. Ese mundo ya no existía. Y en ese momento lo entendí. Nunca se trató de venganza. Se trató de que yo. Nunca supe quién era. El chavo. El criminal. El huérfano. El sobreviviente. Tal vez solo era eso. Un error que debió morir aquel día junto a todos. Mis ojos se cerraban. Sentía la muerte tocándome el pecho con dedos fríos. Pero entonces, escuché algo que me heló el alma. Quemen todo. Los cuerpos. Los papeles. Nadie debe saber lo que pasó aquí. Intenté hablar. Gritar. Moverme. Nada. Me alzaron como si fuera un muñeco viejo. Me tiraron en una fosa improvisada junto al cadáver del señor Barriga. Vi bidones.
Sentí el olor. Gasolina. Uno de ellos encendió una cerilla. Que este infierno termine aquí. Y la lanzó. Las llamas subieron como monstruos rugientes. Y en ese fuego, mientras el mundo ardía a mi alrededor, escuché una voz en mi mente. La del profesor Girafales, años atrás. No todos los niños crecen. Algunos se queman por dentro antes de tiempo. Yo fui uno de ellos. Y en esa tumba de fuego, no lloré. Solo me dejé consumir. Después de eso, pensé que iba a morir. Sentí el fuego morder mi piel. El humo invadiendo mis pulmones. Mi cuerpo convulsionaba dentro de las llamas. Y sin embargo, seguía consciente. No sé si fue el odio, la rabia, o algo más oscuro que me sostuvo con vida. Pero desperté. No en el mismo mundo. No en el infierno. En algo peor. Una clínica clandestina, en medio de la nada. ¿Está vivo?, preguntó una voz. Sí. Increíblemente, sí, respondió otra. Abrí los ojos. Las luces me cegaron. Estaba vendado. Amarrado a una camilla. Una máscara me cubría el rostro, conectada a un tanque de oxígeno. No podía hablar. Un hombre de bata blanca se acercó. Me miró como se mira a una criatura enjaulada. Chavo del 8. O debería decir, Ángel Valdés. Mi corazón se detuvo. Nadie me había llamado por ese nombre. Jamás. Sí, lo sabemos todo ahora. Continuó, levantando una carpeta. Después del incendio, tus restos no se consumieron del todo. Rescatamos lo que quedaba. Pensábamos enterrarte. Pero luego encontramos esto. Abrió una hoja, y vi una foto vieja. Era don Ramón. Con un niño en brazos. No lo sabías, ¿verdad?, me preguntó el hombre. Don Ramón no era solo un vecino. Era tu padre. El mundo se desmoronó en un solo segundo. Él te protegía. Siempre lo hizo. Por eso nunca te hablaba de tu madre. Por eso no se iba de la vecindad, aunque vivía sin un centavo. Porque sabía que te vigilaban. Que había gente que quería desaparecerlos a ambos. El doctor caminó por la sala mientras hablaba. Años atrás, don Ramón descubrió que el señor Barriga usaba la vecindad como fachada para lavar dinero. Facturas falsas. Empresas fantasmas. Todo pasaba por ahí. El viejo se topó con una caja de documentos que no debía ver. E intentó denunciarlo. Sentí que me faltaba el aire. Mi padre. Él había muerto por protegerme. Y yo nunca supe nada. Barriga no solo pagó por el asesinato de don Ramón. Continuó el hombre. Quiso asegurarse de que no quedara nadie que pudiera unir los cabos. Y tú. Debías morir también. Las lágrimas me corrieron por la cara sin que pudiera evitarlo. La máscara apretaba mi rostro. Quise gritar, arrancármela, levantarme y matarlos a todos. Pero estaba débil. No te preocupes, dijo el médico, con una sonrisa torcida. Ya no vas a necesitar gritar. Lo que viene ahora es algo más grande. Hay más como tú allá afuera. Víctimas de ese sistema podrido. Y tú vas a ser el símbolo. Vas a llevar la llama. Me soltaron días después. Mi cuerpo estaba destrozado, pero vivo. Mis ojos, más fríos que nunca. Me entregaron una carpeta. Dentro había nombres. Fechas. Objetivos. Una nueva lista. Y en la portada. El proyecto Barril. Yo era el primero. Volví a caminar entre las sombras. Ya no con hambre de venganza. Ahora con hambre de propósito. Si la muerte no quiso llevarme, entonces el mundo aún no ha visto lo peor de mí. Me tomó un año levantarme por completo. Mi cuerpo estaba cubierto de cicatrices, mis pulmones dañados, mi rostro irreconocible. Pero mi alma. Eso ya se había podrido desde el primer disparo en la vecindad. No era el Chavo. Ni Ángel Valdés. Era una bomba con nombre propio. El proyecto Barril resultó ser un programa secreto, un intento de crear símbolos humanos, vengadores ocultos, capaces de exponer redes de corrupción en lo más alto del país. Pero yo no creía en revoluciones. Creía en una sola cosa. Matar a todos los culpables. No bastaba con Barriga. La carpeta contenía nombres de políticos, empresarios, jefes policiales, jueces. Todos sabían. Todos se beneficiaban. Y todos firmaron el silencio que costó las vidas de mis amigos.
Comencé con uno. Un fiscal que había sellado el caso de la vecindad. Lo encontré en una fiesta elegante, riendo entre copas y prostitutas. Entré por la cocina, con una escopeta recortada. La sangre cubrió la mesa del buffet antes de que alguien entendiera lo que pasaba. Por la vecindad. Grité antes de volarle la cabeza. Luego vino otro. Y otro. Caían como fichas. Y cada vez que mataba a uno, sentía que el barril dentro de mí se llenaba más. No de esperanza, sino de sangre. La ciudad comenzó a temblar. ¿Quién es este asesino?, preguntaban en los noticieros. ¿Es uno solo? ¿Un grupo? ¿Qué significa el símbolo del barril pintado en sangre? Me buscaban. Pero no me encontrarían. Porque yo ya no vivía en este mundo. Vivía en el recuerdo de los que perdí. En la risa ahogada de Kiko. En el último parpadeo de la Chilindrina. En la mirada vacía de Don Ramón. Hasta que llegué al final de la lista. Un nombre marcado en tinta roja. Hijo del señor Barriga. Carlos Barriga. El nuevo rostro del negocio. No sabía que él existía. Un hijo oculto. Joven, ambicioso, peor que su padre. Lo rastreé hasta un edificio de lujo. Su hogar tenía vista a toda la ciudad. Vivía como rey, alimentado por la sangre que había corrido en patios humildes como el de mi vecindad. Entré de noche. Maté a cada uno de sus guardias. Uno a uno, con cuchillo, con balas, con fuego. Y al fin lo vi. Él me esperaba. Con miedo, sí, pero también con odio. Tú eres el monstruo. Me gritó. Mi padre te perdonó y tú lo mataste. Perdonadme, dije con voz ronca. Él me quitó todo. Nos golpeamos. Me disparó en el brazo. Yo le partí la cara contra un espejo. Rodamos por el suelo como bestias. Sangre, sudor, rabia. Hasta que logré tumbarlo. Y con un pedazo de vidrio, lo apuñalé. Una. Y otra. Y otra vez. Sus gritos se apagaron. Solo quedó el sonido de mi respiración. Rota. Inhumana. Me senté junto a su cadáver. No tenía fuerza. Ni lágrimas. Miré mis manos. Cubiertas de sangre. De otras personas. De inocentes. De culpables. De todos. Y supe. Que ya no había regreso. Me arrastré hasta el ventanal. La ciudad brillaba como si nada hubiera pasado. Como si nadie supiera lo que se había perdido. Y entonces lo entendí. Mi historia no debía sobrevivir. Mi nombre debía morir aquí. Como un eco en un barril vacío. Saqué la última bala de mi cinturón. La miré. La cargué. Y la apunté. A mí. Por ustedes. Susurré. Por la vecindad. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.